Como dije, estamos en el libro de Hechos, chapter 15. capítulo 15, We're currently at verse 36. y estamos actualmente en el versículo 36. But I'm going to back up just one verse because it's been a couple of weeks just to kind of frame up where we're at. Así que vamos a retroceder solamente un versículo porque han pasado un par de semanas, entonces para ver dónde estamos más o menos. So chapter 15, verse 35 Así que capítulo 15, versículo 35. says, Paul and Barnabas also remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Dice así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el evangelio a muchos más. So if you don't remember, Así que si usted no recuerda, Paul and Barnabas, they were down in Jerusalem. Pablo y Bernabé estaban en Jerusalén. And chapter 15 is known as the Jerusalem Council. Y el capítulo 15 es conocido como el Concilio de Jerusalén. Right? We had some legalistic Jews roll up into Antioch, Tenemos unos judíos legalistas que llegan a Antioquía and they said, you can't be saved unless you're circumcised. y les dicen, ustedes no pueden ser salvos a menos que sean circuncidados. And Paul and Barnabas said, you guys lost your mind. Y Pablo y Bernabé les dicen, ustedes están locos. They said, it's grace and grace alone. There's nothing you can add to what Jesus did. Ellos dicen, es gracia y solamente gracia, no hay nada más que usted pueda agregar a lo que Jesús hizo. So they said, we can't get this resolved, so they headed to Jerusalem. They get it resolved. Now they're back in Antioch. Así que ellos dicen, no podemos resolver esto acá, se van para Jerusalén, allá se resuelve el asunto y regresan a Antioquía. It wasn't just the two of them that came back. They came back with a man named Judas and Silas who was with them. Y no fueron solamente ellos los que regresaron, ellos regresan con un hombre llamado Judas y otro Silas. And so here in this verse, they've come back and they brought the good news to the church saying, listen, it's just grace. We've solved it. Así que en este versículo ellos han regresado, trajeron las buenas noticias a la iglesia y les dicen, hey, escuchen, es solamente gracia, ya lo resolvimos. And somewhere during this time, Judas heads back to Jerusalem, but Silas decides to stay with Paul and Barnabas. Y en algún momento durante este tiempo, Judas se regresa a Jerusalén, pero Silas decide quedarse con Pablo y Bernabé. And so here they are, they're preaching and teaching the word of the Lord, and that's where we're picking up this morning. Y aquí están ellos, están enseñando, están predicando la palabra del Señor y acá es donde estamos en esta mañana. And let's read verse 36. Y vamos a leer el versículo 36. Then after some days, Paul said to Barnabas, let us now go back and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they are doing. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. This verse really embodies who Paul is. Este versículo realmente acuerpa la persona de Pablo. Paul never settles down into a comfortable ministry. Pablo nunca se estableció en un ministerio confortable. I have met many missionaries, they have gotten comfortable where they're at. Yo he conocido muchísimos misioneros que se han puesto confortables en el lugar donde están. And I understand there are those that are called to a specific ministry and they're going to be there for the long term. Y yo entiendo que hay personas que han sido llamadas a un ministerio específico y van a estar ahí por mucho tiempo. But there are some who just kind of get in the rut. I mean, I know missionaries who ordered lazy boys and had them shipped to Africa. Why? Because they're just comfortable where they're at. Y hay otros que se ponen cómodos. Yo conozco misioneros que han pedido sillones reclinables que se los envíen a África porque están confortables donde están. But that's not how we're to live. Pero así no es como se supone que vivamos. We're to be ready at a moment's notice if the Lord wants to redirect, to allow ourselves to be redirected. Tenemos que estar disponibles en cualquier momento para que si el Señor nos ordena redireccionar, entonces poder ser dirigidos a donde Él quiera. Right? It's not for me to even just get comfortable here. If the Lord raises up somebody else, I'm gone. Aún para mí no es suficiente estar confortable acá. Si el Señor levanta a alguien más, me voy. Right? It's time for me to turn that over and see what the Lord wants to do now. Es hora para mí de entregarle eso a alguien más y ver qué es lo que el Señor tiene para mí. And I don't say that because I'm going anywhere, Ahora, no digo eso porque me esté yendo a ningún lado, but I will if the Lord tells me. pero lo voy a hacer si el Señor me dice que lo haga. Right? Because that's more important, that I walk in obedience to what He would have me to do. Porque eso es más importante, que yo camine en obediencia a lo que Él quiere que yo haga.
But Paul started here in Antioch. He's done his first missionary journey. He's back in Antioch. Pero Pablo comenzó acá en Antioquía, él hace su primer viaje misionero y ahora está de vuelta en Antioquía. And so he begins to talk to Barnabas. Y él entonces comienza a hablarle a Bernabé And he says, I wonder how everybody's doing. y le dice, me pregunto cómo estarán todos. He's saying, let's go, let's check out those fellowships that we started. Y él le dice, vamos a revisar esas iglesias que comenzamos. And understand, that should be a pastor's heart. Y usted tiene que entender que ese debería ser el corazón de un pastor. Right? I have people, they go, I'm a church planner. Hay gente, yo conozco gente que dice, yo soy un plantador de iglesias. Oh, okay, well, what does that mean? Ok, ¿qué significa eso? They go, well, I've planted 100 churches. Yo planté 100 iglesias. Oh, fantastic. How are they doing? Fantástico. ¿Cómo les está yendo a ellos? I have no idea. No tengo idea. Well, why don't you have any idea? ¿Y por qué usted no tiene idea? Don't you have some kind of attachment to that body as you help begin it? ¿Usted no tiene algún tipo de apego con esa iglesia ya que usted ayudó a iniciarla? Right? If the Lord calls me away, you better believe I'm going to come back to see how everybody's doing. Si el Señor me llama a irme a otro lugar, es mejor que usted crea que yo voy a estar viniendo a ver cómo están. Right? I will forever be attached to this country, to this fellowship. Yo voy a estar por siempre apegado a este país y a esta iglesia. I'm not going to go, well, I'm out. Good luck to you guys. Yo no les voy a decir, bueno, voy de salida y buena suerte a ustedes. And that's what the heart of a pastor should be. You should want to know how the fellowships are doing. Y ese debería ser el corazón de un pastor. Usted debería querer saber cómo están las otras iglesias. And so, Paul in essence is going, listen, these churches are planted, but now we need to go and water them. Así que básicamente Pablo está diciendo, ok, estas iglesias ahora han sido plantadas, pero necesitamos ir a regarlas. Right? I mean, that's what in essence is going on. Y básicamente eso es lo que está sucediendo. And so both him and Barnabas, they agree, we need to get out, we need to go and check on these fellowships. Así que tanto él como Bernabé se ponen de acuerdo y dicen, necesitamos ir y necesitamos ver cómo están estas iglesias. But what we're going to see now is they don't agree on the team that's going. Pero lo que vamos a ver ahora es que ellos no se ponen de acuerdo en el grupo que va a ir. So let's read 37 to 41. Así que vamos a leer del 37 al 41. Now Barnabas was determined to take with them John called Mark. But Paul insisted that they should not take with them the one who had departed or deserted from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Then the contention became so sharp that they parted from one another. And so Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, and Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of God. And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Pero Pablo no estuvo, tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. This is crazy. Esto es loquísimo. I want you to think about something. Y quiero que piensen algo. These two men were just down in Jerusalem and they helped unify the Jews with the Gentile church. Estos dos hombres acababan de estar en Jerusalén y ayudaron a unificar a los gentiles y a los judíos como iglesia. And now these same two men can't settle their own disagreement. Y ahora estos mismos hombres no pueden acordar en sus diferencias. But this isn't the only time. If you study church history, you'll see this all throughout church history. Y esta no es la única vez. Si usted estudia la iglesia, la historia de la iglesia, usted va a ver situaciones como esta a través de toda la historia de la iglesia. Okay, you can read about Martin Luther and he grinded against a lot of people. Usted puede leer acerca de Martín Lutero y él molió con muchísima gente. And so you'll see these conflicts come up. Entonces usted va a ver estos conflictos aparecer. But nevertheless, Pero, sin embargo,
God is able to accomplish his purposes in spite of our failings. Dios tiene la capacidad de lograr sus propósitos a pesar de nuestros fracasos. Right? So what is our issue here? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Is John Mark. Es Juan Marcos. You guys remember who he is? ¿Se acuerdan quién es él? He was in Acts chapter 13. Él estuvo en Hechos capítulo 13. Right? Paul and Barnabas are partway through their first missionary journey. Pablo y Bernabé van a través de su primer viaje misionero. And Barnabas would say, if he was speaking, that Mark departed and left to go home. Y Bernabé diría, si fuera él el que está hablando, que Marcos se fue y regresó a casa. But if you ask Paul, he would call him a deserter, like a soldier in the army. Pero si usted le pregunta a Pablo, Pablo lo va a llamar un desertor, como un soldado del ejército. So you understand the difference of their view on John Mark. Entonces usted entiende la diferencia que tienen ellos en cuanto a la visión de Juan Marcos. But you also have to understand, Mark is Barnabas' cousin. Pero también usted tiene que entender que Marcos es el primo de Bernabé. Well, they got the family tie there too. Entonces ahí hay una unión familiar también. So you know he's going to kind of intervene on behalf of his cousin. Así que usted sabe que él va a intervenir un poco a favor de su primo. But Paul doesn't trust him. Pero Pablo no confía en él. And, you know, Barnabas in essence is saying, come on, Paul, we need to take him. He's changed. It's not going to happen again. Básicamente Bernabé le está diciendo, Juan, Marcos, Pablo, tenemos que llevarlo, él ha cambiado, esto no va a suceder otra vez. And as he's hearing Barnabas, Paul's going, over my dead body, he's coming with us. Y mientras él escucha a Bernabé, Pablo dice, sobre mi cadáver va a venir él con nosotros. He's saying, you think he's going to stay with us till they start throwing rocks again. Él le dice, ¿usted cree que él se va a quedar con nosotros hasta que comiencen a tirarnos piedras otra vez? Right? And then he's going to go running. Y luego él va a salir corriendo otra vez. Right? And also Paul is noting, listen, he wasn't even a part of the work that we were doing. Y también Pablo nota y le dice, él ni siquiera fue parte de la obra que nosotros estábamos haciendo. And so in Paul's mind, he's going, we don't need him. Entonces en la mente de Pablo, él dice, no lo necesitamos. But Barnabas is saying, give him another chance to prove himself. Pero Bernabé está diciendo, démosle otra oportunidad de que se pruebe a sí mismo. But for Paul, the ministry is way too important. Pero para Pablo el ministerio es mucho más importante. He goes, ministry is demanding, and when ministry is demanding, you can't enlist unreliable people. Él dice, el ministerio demanda mucho y cuando el ministerio es demandante, usted no puede enlistar gente que no es confiable. So understand, these are the two sides. This is what's going on. Entonces entienda que estos son ambos lados, esto es lo que está sucediendo. And this blows up. When it says this contention sharp, it means it blew up. It's a full-on argument. Entonces esto explotó. Cuando dice que la discusión se intensificó, quiere decir que explotó en un argumento pesado. And so what happens? Entonces, ¿qué pasó? They split. Se separan. So then it raises a question. Who was right? Entonces esto crea una pregunta o da lugar a una pregunta. ¿Quién tenía razón? Well, no. Maybe both were right. No sabemos, tal vez ambos tenían razón. On some parts. En algunas partes. You can see each would have a legitimate argument. Usted puede ver que ambos tendrían un argumento legítimo. So who was wrong? Entonces, ¿quién estaba equivocado? Probably both. Probablemente ambos. Probably both. Even the Apostle Paul, I have a feeling, and Barnabas, they weren't exactly walking in the Spirit as they dealt with this problem. Aún el apóstol Pablo, tengo un presentimiento, y también Bernabé, no estaban caminando en el Espíritu tan de cerca con el Espíritu mientras lidiaban con este problema. But I want you to understand, God used the division. Pero yo quiero que usted entienda algo. Dios usó esta división, Right? Didn't he? ¿o no? Because now you have two missionary teams. Porque ahora, a raíz de esto, usted tiene dos equipos misioneros. But you need to understand something. Pero usted tiene que entender algo. This does not give us an excuse to look to divide. Esto no nos da una excusa para buscar la división. Right? Because that's how we decide. We'd be like, well, look at here. They went ahead and divided. It's okay for us. No, it's not. Porque nosotros la tendencia es llegar y decir, pero vea, aquí está, ellos se dividieron, entonces está bien. No, no lo está. Because I want you to think about something. Porque yo quiero que usted piense en algo. What happened when Paul started to roll into different cities, when he gets there to Derbe?
¿Qué pasó cuando Pablo comenzó a llegar a diferentes ciudades? ¿Qué pasó cuando él llegó a Derbe? What happens when he gets to Lystra, ¿Qué pasó cuando él llegó a Listra? where he was with Barnabas? Donde él estuvo con Bernabé. You don't think anybody in the church goes, hey, where's Barnabas? ¿Usted no cree que alguien en la iglesia llegó y le dijo, hey, ¿dónde está Bernabé? Why didn't he come with you? ¿Por qué él no vino con usted? Think about it. Piensa en eso. There is a fallout to that division because he's now got to explain why they're not traveling together anymore, why they couldn't get along. Hay un aspecto negativo en esa división porque ahora Pablo va a tener que explicar porque ya no están viajando juntos, porque ellos no se llevan entre ellos. Right. So yes, the Lord used it, but never use a bad situation as a reason to be like, well, I'm not going to get along. Ahora, sí es cierto que el Señor lo usó, pero nunca use una mala situación para decir, es que yo nunca voy a poder llevarme bien con todos. So Barnabas and Mark, they head to Cyprus. That's Barnabas' homeland. Así que Bernabé y Marcos se van a Chipre y ese es el hogar de Bernabé. And Paul will head towards Syria and Cilicia. Y Pablo se va a dirigir a Siria y a Cilicia. He going north. Él va hacia el norte. But you know what? Later we're going to read in Paul's epistles in Timothy, Philemon, and Colossians Pero luego vamos a leer en algunas de las epístolas de Pablo, Timoteo, Filemón y Colosenses that he worked with John Mark. que él trabajó con Juan Marcos. So who changed? Entonces, ¿quién cambió? I think both of them did. Creo que ambos cambiaron. I think Mark needed to mature Yo creo que Marcos necesitaba madurar and Paul needed to learn how to forgive. y Pablo necesitaba aprender a perdonar. And the Lord allowed both those changes in those men's lives so we could read about them later that they're working together. Y el Señor permitió que esos cambios sucedieran en la vida de estos dos hombres para que más adelante podamos leer que estaban trabajando juntos. Right? In 2 Timothy, before Paul's going to be martyred, En 2 de Timoteo, antes de que Pablo fuera martirizado, who does he ask to be sent to him? ¿a quién pide que le envíen? John Mark. A Juan Marcos. It says, send John Mark to me. He's useful to me. He's useful to the ministry. Él dice, envíenme a Juan Marcos, me es útil a mí y le es útil al ministerio. So it's beautiful to see that they resolved those differences at some point in time and they learned how to work together. Entonces es hermoso ver que ellos resolvieron esas diferencias en algún momento y aprendieron a trabajar juntos. Well, Paul states what his mission was in verse 41. Así que Pablo establece cuál es su misión en el versículo 41 And he went to strengthen the churches. y él fue a confirmar o a fortalecer a las iglesias. It's super important Y eso es muy importante. because new Christians need strong churches to grow. Porque nuevos creyentes necesitan iglesias fuertes para crecer. You ever been in a church you're just kind of comfortable, you don't ever grow at all? ¿Usted ha estado en alguna iglesia donde usted está algo confortable y no crece para nada? You just kind of go through the motions. Usted nada más se deja llevar por emociones. That's not a strong, healthy church. Esa no es una iglesia fuerte y saludable. Right? When you come, the Lord and through the Holy Spirit should convict you and start to weed things out of your life. If you're not convicted, well, it's not a good place to be. Cuando usted llega a una iglesia, el Señor debería comenzar a mover su corazón y debería comenzar a eliminar cosas que están ahí en su corazón. Si usted no está siendo convencido, entonces no es un buen lugar para estar. If people aren't teaching the Word, Y si la gente no está enseñando la palabra, you're not going to grow. usted no va a crecer. I'm not saying this is the only way, verse by verse. I don't care how you teach, just teach the Bible. Yo no estoy diciendo que la única forma de enseñar sea esta, versículo por versículo. A mí no me importa cómo usted enseñe, pero que enseñe la Biblia. Right? Just give people the Word. Solamente dele a la gente la Biblia. And that's what he's going to strengthen the churches so as they're growing, they're able to pour into new believers' lives. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo. Él está yendo a fortalecer las iglesias para que cuando ellas crezcan puedan invertir en la vida de otros creyentes. Now let's move now into chapter 16. Vamos ahora a pasar al capítulo 16. Paul's making his way back to where he got stoned the first time. Pablo está regresando al lugar donde él fue apedreado la primera vez. I don't know about you, but if I get stoned somewhere, I'm probably thinking maybe I'll skip it. Yo no sé ustedes, pero si yo soy apedreado en algún lugar, probablemente voy a pensar que debería saltármelo. Right? You know you're kind of standing outside the gate of Lystra for a little bit going, do I really want to go in there right now? Usted sabe que usted estaría parado afuera de las puertas de Listra pensando,
realmente tengo que entrar ahí ahora. Right? But now Paul like, man, we got to go. It's on the way. It's what we do. We got to check on the bodies. Pero no es el caso con Pablo. Pablo dice, tenemos que ir, está de camino, está en la lista de iglesias y tenemos que ir a revisar los cuerpos. So let's read the first 5 verses. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos. And then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Paul wanted to have him go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in the region, for they all knew his father was a Greek. And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and the elders at Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio y hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaba las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. All right, so if you were with us for the 2 studies on the Jerusalem Council, Ahora, si usted estuvo con nosotros durante los 2 estudios del Concilio de Jerusalén, right? Remember they went down because of the issue of circumcision and being saved. se acuerda que ellos fueron allá por el tema de la circuncisión y ser salvos. So if you read this, you might be going, what is going on with Timothy? Así que si usted lee esto, usted puede estar pensando, entonces, ¿qué es lo que está pasando con Timoteo? It's a good question, right? You're going, man, so Paul's getting ready to minister. He goes, I want to take you. Let's go get you circumcised. Ahora, es una buena pregunta. Usted está leyendo, Pablo se está preparando para llevar a Timoteo y usted dice, suave, ahora lo está agarrando y lo está circuncidando. Right? Are you asking yourself, why did he have him circumcised? ¿Está usted preguntándose eso? ¿Por qué hizo que lo circuncidaran? Because I could have sworn, Jamie, you said as Gentiles they didn't need to be. Porque yo podría jurar que Jamie acaba de decir que como gentiles no tenían que circuncidarse. That's correct. Eso es cierto. I did say that, Yo dije eso. but I'm not about to contradict myself. Pero no estoy a punto de contradecirme I a want mí to mismo. make this clear now. Quiero poner esto en claro ahora. I want you to understand this as we begin to go through this, why he was Yo circumcised. quiero que usted entiende esto o entienda esto a cómo comenzamos a ver por qué él tenía que ser circuncidado. This issue has nothing to do with his salvation. Este asunto no tiene nada que ver con su salvación. You have to understand the issue in the Jerusalem Council was you had to be circumcised to be saved. Usted tiene que entender que el asunto en el Concilio de Jerusalén era usted tiene que ser circuncidado para entonces poder ser salvo. Now understand here, it's been about 5 years since Paul's been to Lystra. Ahora entienda, acá han pasado más o menos 5 años desde la última vez que Pablo estuvo en Listra. And it seems Timothy was saved when Paul got stoned there. Y pareciera que Timoteo se convirtió o fue salvo cuando Pablo fue apedreado allá. Why do you say that, Jamie? ¿Por qué usted dice eso, Jamie? Because of how Paul refers to Timothy in 1 Timothy. Por la forma en la que Pablo se refiere a Timoteo en 1 Timoteo. Paul refers to Timothy as my own son in the faith. Pablo se refiere a Timoteo como mi propio hijo en la fe. That implies that Paul had something to do with Timothy coming to the Lord. Eso quiere decir que Pablo tuvo algo que ver con la llegada a la fe por parte de Timoteo. Okay, I still don't understand the circumcision. Ok, todavía no entiendo la circuncisión. Excellent, stay with me. Excelente, quédense conmigo. Number 2, Número 2. verse 2 says, Timothy has a great reputation among the brethren. That's always a good starting point. El versículo 2 dice que Timoteo tiene una gran reputación entre los hermanos y ese siempre es un muy buen punto de partida. Right? You don't want the rebellious person to be like, hey, why don't you come with me? Usted no quiere la persona rebelde agarrarle y decirle, hey, ¿por qué usted no viene conmigo? That's the quickest way to implode your ministry. Esa es la forma más rápida de hacer que su ministerio explote. You want men and women of good reputation. Usted quiere hombres y mujeres de buena reputación. And it says, we read, he had a Jewish mother who believed, she's a Christian,
Y dice, como podemos leer ahí, que él tenía una madre judía que creía, ella era cristiana, and a Greek father who's a non-believer. y un padre griego que no era creyente. Right? And so this is going to be a tough environment to live in. Entonces este va a ser un ambiente difícil en el cual vivir. Remember in chapter 14, this is where Paul and Barnabas were when they wanted to worship them as gods. Recuerde, en el capítulo 14, este es el lugar donde Pablo y Bernabé estaban cuando querían la gente adorarlos a ellos como dioses. I mean, it's possible that Timothy's dad was one of the people who wanted to worship Paul and Barnabas. Es posible que el padre de Timoteo fuera una de las personas que quería adorar a Pablo y a Bernabé. And so Paul sees this young man, he's got a great reputation. He goes, I want you to come with me. Entonces Pablo ve a este joven que tiene una gran reputación y Pablo le dice, quiero que usted venga conmigo. And so he says, so let's get you circumcised. Y entonces le dice, vamos a circuncidarte. If I'm Timothy, I'm going, what? Si yo soy Timoteo, yo diría, ¿qué? Right? I'm a full grown man. What are we doing here? Yo soy un hombre adulto, ¿qué estamos haciendo acá? There's a good reason for this. Hay una buena razón para esto. Remember, this is not a salvation thing. Recuerde, esto no es algo de la salvación. I want you to understand because Paul in Galatians chapter 2 Yo quiero que usted entienda porque Pablo en Gálatas capítulo 2 deals with this again. va a tratar con este tema otra vez, But this is with Titus. pero esta vez es con Tito. There's a bunch of legalistic Jews in Galatia who want Titus to be circumcised. Hay un montón de judíos legalistas en Galacia que quieren que Timoteo se circuncide, But they want him to be circumcised so Titus could be saved. pero ellos querían que él se circuncidara para que entonces Tito pudiera ser salvo. And Paul forbid it. He said, don't you dare get circumcised. Y Pablo lo prohíbe, le dice ni se atreva a circuncidarse. Because Paul goes, if you get circumcised under these conditions, they're going to think we agree with them. Porque Pablo está diciendo, si usted se circuncida bajo estos términos, ellos van a pensar que nosotros estamos de acuerdo con ellos. So I want you to see the difference between Titus and Timothy. This isn't a salvation thing. Entonces yo quiero que usted vea la diferencia entre Tito y Timoteo. Esto no es un tema de salvación. If you read, Si usted leyó, there's a lot of Jews in this region. hay un montón de judíos en esta región. And Paul doesn't want to hinder the ministry opportunity to the Jews. Y Pablo no quiere afectar las oportunidades de ministerio a los judíos. Well, I don't understand, Jamie, how Timothy's circumcision will keep these opportunities open. Bueno, Jamie, es que yo no entiendo cómo la circuncisión de Timoteo va a mantener estas oportunidades abiertas. That's when you have to understand Jewish law. Ahí es donde usted tiene que entender la ley judía. Because Timothy's mother was a Jew, Por el hecho de que la mamá de Timoteo era judía, he's considered a Jew. él es considerado judío. And an uncircumcised Jew Y un judío incircunciso is considered to be walking in defiance to God. era considerado como alguien que caminaba desafiando a Dios. So understand, if Timothy rolls in uncircumcised and they view him as a Jew, they're like, you have a man on your team who's walking in defiance to God. Entonces usted tiene que entender que si Timoteo llega ahí sin ser circuncidado y la gente lo ve, ellos van a pensar, usted tiene en su equipo a un hombre que está caminando de forma desafiante contra Dios. For them to carry on in this way Para que ellos pudieran seguir de esta manera, would have destroyed any chance for them to evangelize the Jewish brethren. si ellos hubiesen seguido de esta manera, esto hubiera destruido cualquier posibilidad de que ellos pudieran evangelizar a los judíos que se encontraran en el camino. So understand, the motivation for this is the love of the brethren. It's not legalism. Ahora entienda, la motivación para hacer esto era el amor por los hermanos, no es el legalismo. Right? They don't want to be an offense. They don't want to be a stumbling block to those that they're ministering to. Ellos no quieren ser una ofensa, ellos no quieren ser una piedra de tropiezo para aquellos a los que ellos estaban ministrando. And it's like we said the last time. Paul said that I became all things to all men so that I might win the more. Y es lo mismo que decíamos la vez anterior. Pablo dijo, me he convertido en todo para todos para entonces poder ganar a algunos. And so it always raises the question for you and I. Entonces esto siempre va a crear una pregunta para usted y para mí. What are you willing to do or not do, not because of legalism, but because you love people enough?
¿Qué está dispuesto usted a hacer o a no hacer? No por el legalismo, sino porque usted ama a la gente demasiado. Because you see, we're not bound by the law of Moses, but you are bound by the law of love. Porque usted tiene que entender que nosotros no estamos atados por la ley de Moisés, pero sí estamos atados por la ley del amor. And you have to just sit here and ask yourself, am I willing to give up this, or this because I love people more than the things that I'm doing? Entonces usted tiene que pensar, ¿estoy dispuesto a dejar de hacer esto, esto y esto porque amo mucho a la gente con la cual estoy? And understand what that means, because then people can take this to an extreme. Y entiende lo que esto significa, porque la gente puede llevarse esto a otro extremo. Right? Vegans don't eat meat. Los veganos no comen carne. I eat meat. Yo como carne. I like it. Me encanta. I like it a lot. Any of you know me, I like it. Me encanta. Y cualquiera de ustedes que me conoce saben que me gusta. I love ribs. Amo las costillas. Oh, they're my favorite. Son mis favoritas. So listen, if a vegan rolls in Así que si llega un vegano and they go, you eating ribs offends me, y me dice, el hecho de que usted come costillas me ofende, I go, okay. yo le voy a decir, ok. If you tell me my eating the ribs is going to make you turn away from the Lord, Si usted me dice que el hecho de que yo me coma las costillas va a hacer que usted se aleje del Señor, then I'll stop eating the ribs. entonces yo voy a dejar de comer costillas. But if you just have an issue Pero si usted solamente tiene un problema with people eating meat, con gente comiendo costillas, you're going to have to get over it. va a tener que superarlo. What he's saying here, to become all things to all men, means my offense would actually discontinue somebody's walk with the Lord. Lo que él está diciendo acá con todas las cosas para todos los hombres es en referencia a que lo que yo hago va a descontinuar el caminar de una persona con el Señor. That's the offense that's being talked about. Ese es el tipo de ofensa del que se habla. That's what would have happened with Timothy. Y eso es lo que hubiese sucedido con Timoteo. They would have never had a chance to draw these people to the Lord. Ellos nunca hubiesen tenido una oportunidad de atraer a esta gente hacia el Señor. Then you go, well, Jamie, that's stupid with the ribs, what you said. Y entonces usted dice, Jamie, es estúpido lo que usted acaba de decir con las costillas. No, I understand what you're saying, but I'm telling you right now, if somebody literally told me they would no longer walk with the Lord because of that, I would give it up. Y yo entiendo lo que usted está pensando, pero si alguien literalmente llega y me dice que por lo que yo estoy haciendo, por comerme las costillas, ellos van a dejar de caminar con el Señor, yo dejaría de hacerlo. And understand, that's not legalism. Y entienda, eso no es legalismo, It's because I love that person enough. es porque yo amo demasiado a esa persona. So you need to distinguish between the two. When you're giving those things up, you're doing it because you love people, not because the law says you have to. Entonces usted tiene que entender esto, cuando usted dice que usted deja de hacer cosas, es porque usted ama a la gente, no porque la ley dice que tiene que hacerlo. And notice the results of this happening with Timothy. Y note los resultados de esto que sucede con Timoteo. Verse 5. Versículo 5. Obviously, no one is offended. Obviamente nadie se siente ofendido. The churches are strengthened in faith and they're increasing in number daily. Las iglesias están siendo confirmadas o fortalecidas en fe y su número está aumentando cada día. That's what happens with the law of love. Eso es lo que pasa con la ley del amor. It doesn't bring an offense. No crea una ofensa. And people are strengthened and encouraged, and the church grows. Y la gente se motiva, la gente se anima y la gente se fortalece y la iglesia crece. But it's sad because so many from the people from the church are running around offending people all the time. Pero es triste porque mucha gente de la iglesia va por todo lado todo el tiempo ofendiendo a la gente. Right? Spitting out their own personal convictions on people and throwing it down like a hammer. Escupiendo sus propias creencias personales u opiniones sobre la gente y lastimando a la gente. I'll tell you right now, we make horrible Holy Spirits. Y les voy a decir algo en este momento. Nosotros hacemos de Espíritu Santo terriblemente. You might think you're a good Holy Spirit. I'm going to tell you right now, you're terrible. Usted puede creer que usted es un buen Espíritu Santo, pero le voy a decir algo ahora. Usted es terrible. That's the work for the Holy Spirit to do in their life. Esa es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en la vida de ellos. You're called to point them to Jesus, love on them.
Su llamado es llevarlos a Jesús y amarlos. And do it. Hágalo, Do it, guys. háganlo. Verses 6 through 10. Versículos 6 al 10. And we'll end here today. Y con esta sección terminamos hoy. Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So, passing by Mysia, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. And a man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicante le decía: "Pasa a Macedonia y ayúdanos". Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. It's kind of a strange passage. Es un pasaje algo extraño. Right? You go, man, forbidden by the Holy Spirit to do the work of the Lord. Usted dice, vaya, prohibidos por parte o una prohibición del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Why would the Holy Spirit not want the gospel to go to Asia Minor? This would be modern day Turkey. This is where Paul's trying to go. ¿Por qué el Espíritu Santo no quería que el Evangelio llegara a Asia Menor, que hoy en día sería Turquía? Este es el lugar donde Pablo estaba tratando de ir. And if you were looking at a map, you would see that Paul's actually trying to go to Ephesus. Y si usted está viendo en un mapa, usted se va a dar cuenta que Pablo en realidad está tratando de ir a Éfeso. But they were forbidden because it's not God's timing. Pero dice que se les prohibió porque no era el tiempo de Dios. How were they forbidden? ¿Cómo se les prohibió? I don't know. Nadie sabe. Maybe it was a word of prophecy. Tal vez fue una palabra profética. Maybe they had a check in their heart. Tal vez tenían un peso en su corazón. Maybe it was just circumstances. We don't know. What we know is they were forbidden to go. Tal vez eran solamente circunstancias. No sabemos. Lo que sí sabemos es que a ellos se les prohibió ir. So Paul goes, all right, can't make it here, let's go to Bithynia. Same thing, can't go. Entonces Pablo dice, bueno, no podemos ir aquí, vamos a Bitinia. Y pasa lo mismo, no pueden ir. And I wonder, like, when this happened with Paul, if he's like disappointed and discouraged. Yo me pregunto si Pablo se desanima y se desmotiva cuando esto sucede con él. Right? Look at it from it. He's going, listen, I got a great team of guys now. Él, véalo desde esta perspectiva, él dice, ahora tengo un excelente equipo de trabajo. Right? We were just with these other churches. They're growing, they're encouraged, things are going great. Estábamos con estas otras iglesias, ellos están creciendo, están siendo animados, las cosas van bien. And now these next two directions, the Lord said, no. Y ahora estas otras dos direcciones, el Señor dice no. And it says now he ends up in Troas, which is like his third or fourth choice. This ain't choice number 1 or 2. Y dice que ahora él termina en Troas. Esta era como su tercera o cuarta opción. Esta no era la opción número 1. But it's important to see something here. Pero es importante ver algo acá. Paul is willing to lay aside his plans Pablo estaba dispuesto a dejar de lado sus planes to be led by the Holy Spirit. para ser guiado por el Espíritu Santo. Right? Man makes his plans, but God directs them. El hombre hace planes, pero Dios los dirige. Right? That's how you do it. You can plan to do something, but if the Lord wants to redirect, you need to let him. And Paul is letting the Lord redirect his life. Así es como se hace. Si usted quiere hacer algo, usted tiene que dejar que el Señor lo redireccione. Pablo está permitiendo que el Señor redireccione su vida. I love what one commentator says about this. Y me encanta lo que dice un comentarista acerca de esto. He says, Paul is being led by being hindered. Él dice, Pablo está siendo guiado al ser impedido. It says the Holy Spirit often guides as much by the closing of doors as he does by the opening. Dice, muchas veces el Espíritu Santo guía tanto por el abrir puertas como por el, o más bien como guía por el cerrar puertas como por el abrirlas. And that's how the Lord can work. Así es como puede trabajar el Señor. So Paul has a vision. Así que Pablo tiene una visión. He's going to go to Macedonia, so he's going to cross the Aegean Sea. Así que él va a ir a Macedonia.
And this is the first missionary journey into Europe. Y este es el primer viaje misionero a Europa. And notice what the man's plea is for from Macedonia. Y note el ruego de este hombre con respecto a Macedonia. Verse 9. Versículo 9. Help us. Ayúdanos. Help with what? ¿Ayuda con qué? The greatest help any of us can give is the gospel of Jesus. La ayuda más grande que cualquier persona podría dar es el Evangelio de Jesús. Now what's awesome is he wakes up, Y lo increíble es que él se despierta says we're going this way, y les dice, vamos por este lado. and the team doesn't hesitate. Y el equipo ni siquiera duda. I've seen this in my life. Y yo he visto esto en mi vida. I was in Nepal, we were up in the Himalayan mountains. Yo estaba en Nepal, estábamos en los Himalayas. And we were ministering in this region up in the tea gardens, way up in the mountains. Y estábamos ministrando en una región en los huertos de té, en la parte más alta de las montañas. And it was going really good, just like this. Y todo estaba saliendo muy bien, igual que acá. And because like you're so thrown off on your time schedule because they're 11 hours ahead, Y como usted está tan desbalanceado en su horario, porque ellos están 11 horas adelante, we would wake up at like 3 in the morning, we would get up, get ready, and we would start to head out. nosotros nos levantábamos como a las 3 de la mañana, nos alistábamos y comenzábamos a salir. And so all of us, we were taking the same path going in and going to meet people, pray with them and stuff like that. Y todos nosotros íbamos siempre por el mismo camino, encontrándonos con gente, orando con ellos y cosas así. And the missionary there, Nanda, is a great friend of ours. Y el misionero que está ahí, Nanda, es un muy buen amigo de nosotros. He starts to walk down the path and he stops dead. Él comienza a caminar por un camino y de repente se detiene completamente. And he goes, not today. Y él nos dice, hoy no. We're like, not today, why? Y nosotros le dijimos, ¿por qué hoy no? He goes, because we need to go over there. Y nos dice, porque necesitamos ir allá. And we're all looking way down. There's like 2 little houses like way away. I'm like, are you serious? Y nosotros volvemos a ver y hay como 2 casitas pequeñas, larguísimo, y nosotros así como, ¿en serio? We're like, do you even know how to get there? Y le preguntamos, ¿usted sabe cómo llegar ahí? He's like, no, but we need to go over there. Y nos dice, no, pero necesitamos ir allá. And so we just start making our way through the mountains to get over there. Así que comenzamos a caminar a través de las montañas para llegar allá arriba. And there was an elderly man there, Y había un hombre anciano ahí, really sick. muy enfermo. We gave him the gospel. He accepted the Lord that day. Le dimos el evangelio y él aceptó al Señor ese día. That's what it is to be led by the Spirit. De eso se trata, ser guiado, o más bien así es ser guiado por el Espíritu. Right? Those of us with Nanda were like, man, this is working good. He's like, not today. We got to go here. Aquellos de nosotros que íbamos con Nanda decíamos, oye, esto está saliendo bien. Y él dice, no, hoy no, necesitamos ir allá. Right? And we looked at 2 little houses. We're like, man, this is going to be a waste of time. Y nosotros vimos 2 casitas pequeñas y dijimos, va a ser una pérdida de tiempo. But in God's economy, he said, I have a divine appointment for you guys there. And he listened, he heeded the Holy Spirit, and somebody came to know the Lord that day. Pero en la economía de Dios, Él dijo, yo tengo una cita divina para ustedes. Hoy llegamos allá, compartimos el Evangelio. Este hombre escuchó, prestó atención y entregó su vida al Señor ese día. This is why it's so important that you're led by the Spirit of the Lord. Por eso es que es muy importante que usted sea guiado por el Espíritu del Señor. Because if you're not, you will miss so many opportunities that the Lord had planned for you. Porque si usted no lo es, usted va a perderse muchísimas oportunidades que el Señor tenía preparadas para usted. Well, verse 10 says, immediately we, Versículo 10 dice, inmediatamente nosotros, did you notice we? nota nosotros. This is the first time there's a we. Es la primera vez que hay un nosotros acá. That means we got a new member to our party. Eso quiere decir que tenemos un nuevo miembro en nuestro equipo. All this time, Acts for 16 chapters has been written in the third person. Todo este tiempo, el libro de Hechos por 16 capítulos ha estado escrito en tercera persona. Here in Troas, Luke joins the party. Y aquí en Troas, Lucas se une al grupo. Right? Luke is the author of the book of Acts. Lucas es el autor del libro de Hechos. He's also the author of the Gospel of Luke. Él también es el autor del Evangelio de Lucas. And if you put those 2 books together, it's the bulk of the New Testament was written by Luke. Y si usted une esos 2 libros, se va a dar cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Lucas. Okay, what's the big deal? ¿Y por qué es esto tan importante?
Here we can see why they were forbidden to go. Aquí podemos ver por qué a ellos se les prohibió ir. They were forbidden because they were missing a member of their team. A ellos se les prohibió ir porque les hacía falta un miembro de su equipo. Luke was in Troas. They needed to be led to Troas to pick him up first. Lucas estaba en Troas y ellos necesitaban ser guiados a Troas primero para recogerlo a él ahí. Imagine if Paul did what he wanted to do and didn't listen to the Lord and go to Troas. Imagínense si Pablo hubiese hecho lo que él quería hacer y no escucha al Señor en ir a Troas. We may not have the book of Acts. Tal vez no tendríamos el libro de Hechos. We may not have parts of the Gospel of Luke. Tal vez no tendríamos partes del Evangelio de Lucas. Because Luke gained almost all of his information for Acts on the missionary journeys with Paul. Porque Lucas obtuvo la mayoría de su información para escribir el libro de Hechos en sus viajes misioneros con Pablo. I feel like that's kind of important that Paul listened to the leading of the Lord to go to Troas, even though it might not have made sense to him. Y yo siento que fue bastante importante que Pablo escuchara la guía del Espíritu Santo para ir a Troas, aunque tal vez para él no tenía sentido. Not only was it to pick up Luke, but God now wanted the gospel to go to a new continent. It's going to Europe. Y no solamente fue para recoger a Lucas, sino que el Señor ahora quería que el Evangelio fuera a un nuevo continente, a Europa. It's so important you heed the word of the Lord. Es muy importante que usted preste atención a la palabra del Señor. So many times we try to forge our own path. Muchísimas veces nosotros tratamos de forjar nuestro propio camino. Right? You look at the jungle, it's all overgrown. Usted ve la jungla, está toda crecida. The Lord has the path he wants you to go on. El Señor tiene un camino por el cual quiere que usted vaya. And we pull out the machete and you're like, but I want to go this way. And you just start hacking your way through. Y sacamos el machete y decimos, pero yo quiero ir por este camino. Y comenzás a darle a esa ruta. You need to understand, God knows what he's doing when he tells you no. Y usted tiene que entender, Dios sabe lo que Él está haciendo cuando le dice a usted no. That's a fact. He knows what he's doing when he tells you no. Y eso es un hecho. Él sabe lo que Él está haciendo cuando le dice que no. You might not like no, but that's a you problem. Tal vez a usted no le guste no, pero ese es un problema personal. That's not a God problem. Ese no es un problema de Dios. You need to get over yourself, drop the pride, and allow him to tell you no and do what he wants you to do. Usted tiene que sobreponerse a usted mismo, dejar de lado el orgullo y hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Well, this crew draws the right conclusion. Así que este grupo llega a la conclusión adecuada. Right, verse 10, the Lord has called us to preach the gospel to them, those in Europe. Versículo 10, el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio allá en aquellos en Europa. And if you're with us next week, Y si usted está con nosotros la próxima semana, you're going to see how it goes. vamos a ver cómo salió. They're going to make it into Philippi. Y van a llegar a Filipo. Well, let's pray to close this part. This is our communion Sunday. Vamos a orar para cerrar esta parte. Este es nuestro domingo de Santa Cena. After this is done, we're going to do a song. Después de terminar con esto, vamos a cantar. During the song, if you are a believer, Durante la canción, si usted es creyente, the elements are in the back. los elementos están atrás. Want to encourage you to grab them during the song, take them back to your seat, hang on to them, we'll partake together. Quiero invitarlo a que usted vaya, tome los elementos, regrese con ellos a su silla, espere y vamos a tomar juntos. But let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Father, thank you for your Holy Spirit. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Lord, that the Holy Spirit desires to guide and lead every step of our life. Señor, que el Espíritu Santo desea guiar y dirigir cada paso de nuestra vida. And Lord, may we not get in the way of your work, Y Señor, que no nos interpongamos en tu obra, but allow you to work in us sino que te permitamos trabajar en nosotros and Lord through us. y Señor, a través de nosotros. Father, help us. Señor, ayúdanos. Help us to surrender our lives to you, Ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, to continue to yield to your will, a seguir cediendo a tu voluntad, for you have a purpose and plan for each of our lives. porque tú tienes un propósito y un plan para la vida de cada uno de nosotros. And we ask these things in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.